Seguimos en el análisis con el profesor Silvio Weisbord y con la abogada y analista Joanna Kelly. Profesor Weisbord, 3 estados parece que van a ser los decisivos en el Senado. Estamos hablando de Pensilvania, donde por ley todos los votos comienzan a contarse hoy. Esto hace que el voto por correo tenga que abrirse y empezar a tabularse, y el conteo puede alargarse unos 2 o 3 días, según los expertos. En el caso de Georgia, donde si ninguno de los dos candidatos llega al 50%, vamos a segunda vuelta a principios de diciembre. Y finalmente Nevada, donde Mark Kelly lidera y muy probablemente gane ese escaño, pero no está todavía asegurado. 3 estados clave que parece que los demócratas están siguiendo al detalle. Sí, yo creo que la tendencia por el momento parecía que los demócratas pudieran ganar el Senado en Pensilvania, pero eso no definiría el Senado. Después de la elección de Georgia, como tú acabas de mencionar, que pareciera, digamos, que ninguno va a tener el 50%, entonces habrá que esperar hasta principios de diciembre. Y el caso de Nevada, que todavía no tenemos datos, que es otro estado clave en esto, si los demócratas ganan ese estado, pero no lo sabremos quizás por unos días, tendrían, digamos, grandes posibilidades de quedarse con el Senado, pero a esta altura eso es todo especulación. Sin duda, el estado de Nevada, fuertemente golpeado por la pandemia, un estado que vive en gran parte del turismo y que lógicamente con la pandemia, Joanna, quedó paralizado como la mayoría del país, y por lo tanto los ciudadanos están fijándose muy particularmente en la situación de la economía, que es un elemento fundamental, pero que se suma al impacto que tuvo por la gran dependencia que tienen del turismo. En la batalla del Senado la libra quien busca la reelección, Catherine Cortés Marstos, y se enfrenta a Adam Laxalt, el exfiscal general del estado. Tu análisis, Joanna, sobre esos 3 estados en esta batalla, en esta recta final, en esta noche electoral aquí en Estados Unidos. Adelante. Bueno, pues tenemos que esperar obviamente por Georgia, como lo dijimos, como se ha dicho, Pensilvania, demócrata, y pues las proyecciones es que en Nevada podamos tener un gobernador demócrata también, y esto sería importante para los demócratas, volviendo a retomar. Ahora, el tema de la economía es un tema extremadamente complicado, porque no es solo un tema de inflación y de posible recesión o no en Estados Unidos, sino mundial. Y la pandemia nos dejó muchas enseñanzas y muchos temas que nos pusieron a prueba, no tanto en el tema político y económico, sino también en el tema social. Entonces, la economía es todavía, aunque tenemos una inflación tan alta, todavía tenemos un nivel de desempleo muy bajo, todavía tenemos un sistema un mercado laboral muy interesante, muy bueno, y las proyecciones de recesión están divididas. Vamos a tener recesión, no vamos a tener una recesión pequeña. Entonces, aunque Nevada ha sufrido bastante debido a las consecuencias de la pandemia, pues yo pienso que a nivel nacional o a nivel federal, a nivel global, por decirlo así, en Estados Unidos especialmente, el tema de la economía todavía no se ha definido si hay recesión, y no sé hasta qué punto eso vaya a afectar las elecciones de Congreso en Nevada. Entonces hay que esperar a que aparezca el conteo y que podamos ver resultados para hacer un análisis, como dice, muy temprano para especular, y hay que esperar. Pero el análisis sí lo podríamos hacer al respecto de qué pasaría si, como dicen hoy las encuestas y las previsiones, la Cámara de Representantes esté en manos de los republicanos. Esa es una Cámara que a veces pasa desapercibida, pero es quien controla el presupuesto. Y un presidente que no tiene presupuesto para sus políticas tiene un bloqueo. Esto por un lado, y luego por otro, esa es la Cámara que tiene que aprobar el incremento del límite de la deuda. Y si los republicanos quieren condicionar las políticas de la Casa Blanca, pueden bloquear ese aumento de la deuda, y por lo tanto vendría ese escenario que ya hemos vivido en el pasado, desgraciadamente, en el que se paraliza la administración. Además, profesor Weisbord, estarían el fin del comité que investiga el 6 de enero, el asalto al Capitolio, pero la apertura de nuevos comités, como el que podría investigar al hijo de Joe Biden, el origen del coronavirus, o otros procesos, incluso de juicio político, como han dicho los republicanos, a el fiscal general,
a Merrick Garland, o al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. O sea, un escenario muy complicado para los demócratas. Sí, yo creo que todo eso es posible, digamos, y que vamos a estar en una situación de un impasse, de una, digamos, que nada va a poder ser aprobado justamente, no solamente por tener una política dividida entre la Casa Blanca y el Congreso y quizás el Senado, sino porque yo creo que va a haber muchos de estos, digamos, investigaciones que justamente tienen que ver con un interés político fuertemente más que de políticas públicas. Y creo que tiene que ver con esa rencilla, con ese, digamos, con esa polarización política que estamos en ese país. Y esto es lo que va a pasar, digamos, si efectivamente, como pareciera indicar, los republicanos van a controlar el Congreso, aunque sea, digamos, por 5 o 6 bancas. Joana. Como lo dije al comienzo, la administración Biden va a tener unos últimos 2 años muy complicados con este nuevo Congreso. Digamos que fue muy difícil en los primeros, a pesar de tener la Cámara, fue complicado sacar muchos proyectos, fue muy difícil, nada importante pasó en el Senado, inclusive por el tema migratorio se quedó en el Senado pues no era reforma total migratoria, pero la propuesta legal. Y ahora con este nuevo Congreso, pues la verdad va a ser muy, muy difícil que Biden pueda sacar su agenda y perdiendo ya la Cámara y teniendo quizás un empate en el Senado o el Senado en manos de los republicanos, pues no voy a decir que imposible, pero le va a tocar entrar a negociar y le va a tocar utilizar todas sus habilidades que promocionó tanto en la campaña y de su habilidad de negociar, de sentarse y poder llevar a, digamos, propuestas en consenso con ambos partidos, que no lo hemos visto hasta ahora y no creo que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque vienen las presidenciales. Y obviamente los republicanos, si toman control del Congreso, aunque no sean supermayoría, pero lo toman el control, no van a sentarse a negociar con la Casa Blanca ningún tipo de propuesta que no les sirva a ellos para llegar a la presidencia, que pienso que es su fin final. Muy complicado para los demócratas estas elecciones de medio término. Tienen que replantear sus estrategias políticas en el futuro para las presidenciales y quién va a ser ese candidato que pueda dar la batalla para la presidencia siguiente.